clase de humanidades para poder los programas. Yo creo que serían las dos formas. Si hay otra que se pudiera hacer, que es la que yo en un momento dado hice cuando estaba yo en COSECOBI, pues es apoyarlos en promover, para promover a los grupos que estén libres en ese momento, pues también apoyar, ¿no? Fue la forma que hice cuando estaba en COSECOBI, que había una plática, pasaba a los salones, no había un profesor y me traía el grupo, pero eso yo lo hice en forma independiente. Por eso digo que son dos, aunque la tercera no está tan fácil, está un poquito más complicado. Bueno, a este respecto creo que sí es un tema muy triste, porque justamente se observa cuáles son las prioridades, ¿no? Si hay un partido de fútbol, esto no cabe una sola persona más, ¿no? Pero si es un tema que tenga que ver con equidad de género o de otro tipo, hay que estarlos trayendo. Ahora, si lográramos traerlos a la fuerza, tampoco sirve, ¿sí? El punto aquí creo que sería buscar tal vez otros, además de estos otros mecanismos, ¿no? Se me ocurre justamente a través de la parte médica, ¿sí? Tratar de prevenir más bien, ¿sí? Entonces yo creo que sí tenemos que emplear nuestra base de psicólogos y que permanentemente estén observando, ¿no? Eso significa que incluso nosotros profesores tenemos que estar preparados al respecto para poder identificar problemática a nuestros estudiantes. Un estudiante que a lo mejor llega alcoholizado, o que llega drogado, o que falta de repente, ¿sí? Uno tendría que entender que no es un mal estudiante, uno tendría que entender que es un estudiante que está experimentando algún problema, ¿sí? Y como no somos psicólogos, tendríamos que dirigirlos a que los ayuden. Sin embargo, creo que prevalece una metodología punitiva al respecto, ¿no? Esperamos que haya una falta y después hay que sancionarlo, y si lo sancionamos entonces se hizo justicia, y eso no soluciona nada. Ha habido casos aquí de estudiantes que por una cuestión de acoso han sido expulsados del Politécnico, y ese alumno, en lugar de haber sanado, porque yo aseguro que es un problema de salud, ahora está todavía más enojado porque ni siquiera pudo terminar su carrera, ¿sí? Sin embargo ya lo sacamos y ya se hizo justicia aparentemente. Entonces yo creo que habría que buscar otros mecanismos adicionales a los que ya hay, que son las pláticas y las invitaciones, pero de nada serviría traerlos a la fuerza, ¿no? Entonces, desgraciadamente se tendrá que seguir haciendo así, esperando que vengan por propio interés, pero hay que buscar más canales, y creo que los canales más adecuados tienen que ver con la asesoría psicológica permanente para la prevención. Gracias. Yo lo que haría para que esto funcione, sin violar los derechos de los estudiantes y las estudiantes, simplemente condicionar sus beneficios como, por ejemplo, tú te quieres inscribir, sí, pero no has tomado ninguna de las 5 o 6 pláticas que se han dado. Al menos yo te voy a pedir que tomes 3. Para eso nosotros debemos de trabajar en ponerlas a disposición. ¿Qué significa? Crear un blog, un link, donde el alumno, en el momento que él decida, tome el curso, tome la plática, e incluso simplemente una especie de autoevaluación. ¿Entendiste el concepto? ¿Sabes cómo proceder? ¿Sabes a quién dirigirte? Sí, ok. Y como los famosos videojuegos, pasaste la etapa 1, puedes tomar la plática 2. Y así. Cuando sean situaciones que nuestro expositor, nuestra plática tiene que ser en vivo y nada más hay disponibilidad en cierto horario, pues procurar que sea entre 1 y 3. ¿Sí? Esto si no interviene más con los que estudian idiomas, pero al final tratar de condicionar la situación de que es para beneficio de ellos. Todo conocimiento que ellos se hagan lo van a hacer útil cuando se presente su situación. Lo que decíamos, una violencia, no sé, un abuso, desde que lo desplacen de su lugar, desde que lo empuje, hay procesos para poder evitar que eso escale y que lleguemos a problemáticas más complejas. Pues, mi planteamiento sería ese. Para el caso de los de nuevo ingreso, su proceso de inscripción, no te puedes inscribir si no has tomado estas 3 pláticas. 2 que están en línea y una que va a ser presencial en tal fecha y tal hora. Se va a repetir con 2 versiones, una de 1 hora y media, la otra de 2 y media, 3, etc. Pero sí calendarizarlo para que el alumno pueda participar. Otra opción sería para el caso de los egresados, así como le condicionamos
de su servicio social, de sus prácticas profesionales, de su constancia en inglés, de su no adeudo de material de biblioteca. Ah, ¿sabes qué, mijo? Tuviste 9 semestres para cursar 6 pláticas, ¿no las tomaste? Pues ahora, como sus amonestaciones para su actividad, pues ahora las tomas, si no, no procede. Gracias. Gracias. Aprendemos de muchas formas, una de ellas es por imitación. A mí me han platicado chicas de profesores que llegaron a ridiculizarlas en un autobús, en una práctica, y mientras el profesor ridiculizaba a las chicas, pues los alumnos pues también se ríen y le siguen la corriente al profesor. Entonces, yo creo que es importante sensibilizar a toda la comunidad, pero particularmente al profesor, que es de que pueden aprender por imitación, las ventajas que tiene el tener una aproximación, una valoración apropiada, ¿no?, del género, y la desventaja que puede implicar el no valorarla. ¿Cómo se puede hacer eso? Es una parte, el que el profesor comprenda las ventajas que tiene transformar su forma de ver esto. Es muy triste. Uno pensaría que, bueno, ya menos se va a morir la generación que pensaba así. Pero hay chicos que están aprendiendo de esto, ¿no? Entonces, no sé, creo que también es importante subrayar con concursos, con, no sé, todo tipo de procedimientos, desde luego el acercamiento con su departamento, ¿no?, para buscar las estrategias apropiadas, desde luego, subrayar a toda la comunidad las desventajas que puede tener este problema, que es la sanción, ¿no?, que ya ha habido casos, ya ha habido ejemplos, y también pues estimular a que no solo las chicas, sino cualquier persona que necesite denunciar un asunto de género, lo denuncie, porque luego mucha gente se aguanta las ganas de denunciar solo por temor a represalias, ¿no? Es eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a una de las preguntas que están en la página web, en la transmisión en vivo. Es del alumno Axel Gutiérrez Olivares. Dice: pregunta para el maestro Benjamín Jacobo Donadío. En su carta de exposición me llama la atención la parte que menciona de contribuir a la formación de profesionales de ingeniería altamente capacitados, dotados de valores éticos y con gran sentido de servicio a la sociedad. Mi pregunta es: ¿puede usted mencionar 5 mecanismos para el desarrollo íntegramente al estudiante? No sé si 5 en particular, pero justamente ahí lo menciono. Para mí es fundamental hacer un rediseño ambicioso, ¿sí?, a la altura de una gran universidad estadounidense o inglesa. Y segundo, hacer una evaluación, ¿sí? Creo que es urgente poder evaluar el estado en el que estamos para poder saber si yo tengo razón en cuanto a que la planta docente está o no a la altura de un programa de estudios en particular. Tenemos que evaluarnos. Entonces, justamente lo que estoy proponiendo es que se haga una evaluación de los académicos, cosa que no se ha hecho en sus propias materias. Y a raíz de esos datos podríamos partir de si nuestra planta docente está o no capacitada para dar el siguiente paso, que es modificar nuestro plan de estudios para empezar a formar ingenieros más enfocados en la parte, repito, del diseño de las ciencias exactas, y no tanto en la operación y el mantenimiento simplemente, ¿sí? Entonces, repito, no sé si solo 5 puntos en particular, pero básicamente sería eso: evaluar la planta docente, hacer una propuesta de alta exigencia en cuanto al rediseño del programa de estudios, y a partir de ahí determinar cómo modificar nuestra planta docente, cómo complementarla, cómo ampliarla y cómo enriquecerla. Y esa es una tarea que además va a ser permanente, ¿no? Creo que esa sería la respuesta. Muchas gracias, maestro Donadío. Tenemos una pregunta en público. Maestro Sur, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. En realidad son 3 preguntas, pero voy a hacer la primera, relacionada con la currícula que se está proponiendo, porque esta currícula está basada en unos constructos. Estos constructos que tienen que ver con el aspecto pedagógico
A su vez están basados en lo que viene siendo la definición de la ingeniería. De acuerdo con la definición de ingeniería, quisiera que me respondieran cuáles son los dos aspectos fundamentales, ¿sí?, de constructos que están contenidos en la currícula, que se está proponiendo, que ya fue autorizada por el Consejo desde 2016, no es como mencionaba Gustavo, que tenía más de 10 años que se había autorizado, no, autorizó en el Consejo Técnico en el año 2016. Esa sería la primera pregunta. Muchas gracias, maestro César. ¿Puedo plantear las otras dos? Me permite un momento, si quiere damos paso a las preguntas, y tenemos aquí una pregunta también en la transmisión, y en unos momentos pasamos a la segunda pregunta. Maestro César, por favor. Bueno, como lo comenté al principio, no conozco ese plan de estudio nuevo que están actualmente. Se ha pedido que nos manden información. De hecho, en la consulta que se hizo el viernes, se propuso que nos dieran una copia. Y no tengo una copia como para darte una respuesta. Lo que sí te puedo decir es que Conocido desde 2010. está conocido, pero no ha llegado a mis manos. Y son dos cosas diferentes. Si no nos los quieren dar, no van a llegar a mis manos. Si por medio de la academia no llega, por medio de la subdirección administrativa no llega, académica no lleva, pues no ha llegado, y estuvimos lo que platicamos, la apatía, ¿no? Pues no ha llegado a mis manos, y lo comenté. O sea, no hay forma de que yo te diga Hicieron muchas reuniones para... qué puede pasar con eso. Lo que sí te puedo decir es que si yo estoy aquí en el puesto, sí puedo tomarla en cuenta, revisarla, verla cómo está, y si vemos que es buena para tomarla como base, la tomaremos como base. Pero si vemos que es obsoleta, empezamos de cero, y tengo la capacidad para poderlo hacer. Entonces, es lo único que te podría decir. No conozco la currícula nueva, sí me puedo basar en ella, sí podemos ver cómo hicieron los programas, cuáles son las bases de todo eso, si está a nivel internacional o no, si tiene las competencias, puedo fijarme en todo. Si tiene, nos basamos. Si no tiene, si es obsoleto, empezaremos de cero, y te repito, creo tener la capacidad para hacerlo, porque lo he hecho, no una vez, lo he hecho 3 veces, con una preparatoria, una carrera y una escuela de aeronáutica para lo que es aviación. Muchas gracias, maestro. Solo les recordamos a los participantes y también a los candidatos que esto no es un diálogo, simplemente es una respuesta para la comunidad en general. Muchas gracias. Maestro Donadío, adelante. Bueno, pregunta el profesor sobre los dos constructos, lo desconozco. Han justamente presentado su propuesta, pero no exactamente a qué se refiere el profesor con los dos constructos. Sé que está basado justamente a partir de la definición de lo que es la ingeniería, y finalmente, pues justamente la ingeniería es una profesión cuyo principal objetivo es el servicio a la sociedad. Entonces, si lo planteamos así, todo el rediseño tendría que estar enfocado a formar un ingeniero que sea capaz de producir un producto o un servicio que dé justamente atención a la sociedad. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Maestro Adolfo, por favor. Okay. A mi entender, los constructos que definen la ingeniería, pero por definición, ingeniería es solución de problemas a través de un ingenio o a través de tu pensamiento. La ingeniería como tal, entonces, tendría dos bases: una, las habilidades, y otra, la ciencia o el conocimiento. ¿Sí? Y se maneja una relación 80-20. En nuestro caso, que es ingeniería, es 80% ciencia o conocimiento y 20% habilidades. Si fuésemos un técnico, es al inverso. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, maestro Adolfo. Maestro Gustavo, por favor. No estoy en condiciones de contestar porque tuve que salir inevitablemente al sanitario. Pasamos entonces a otra pregunta y dejamos entonces la presidencia. Bueno, tenemos una pregunta del alumno Alan Morales, y esta hace mención acerca de cómo es lo que, o mejor dicho, cómo esperan ustedes seguir en su experiencia
para contribuir cada día a la subdirección académica? Quiero decir, si nunca han ocupado este puesto como subdirector, ¿qué es lo que ustedes tienen como visión para mostrar a la comunidad del ESIM en Ticumán? Bueno, nunca hemos ocupado este puesto, pero yo puedo decir que tengo la experiencia. He trabajado en el medio aeronáutico, no nada más he trabajado en la escuela, y tengo empresas que he trabajado dentro de la región y varias. En la actualidad todavía doy asesorías a varias empresas y doy asesorías a una escuela que da cursos de piloto de globo aerostático, doy a una escuela que da cursos de mantenimiento. O sea, soy asesor de 3 escuelas. Por aquí quiero comentar, porque comentaron aquí un profesor, muchos de los profesores dicen que no se meten a este puesto porque van a ganar menos. Van a ganar menos. Pues yo voy a ganar menos y estoy en este puesto. Yo el estar aquí implica que tengo que dejar el trabajo que tengo fuera. Y eso va a hacer que yo gane menos, pero también implica que toda la experiencia que tengo afuera la puedo aplicar aquí. Y una de del tema que yo quiero poner en la mesa es que las puertas de la subdirección siempre van a estar abiertas. No necesitan tocar para poder entrar. No necesitan pedir una audiencia para poder platicar conmigo y poder resolver los problemas que tenga cada uno. Entonces, si yo estoy, dejo las puertas abiertas para que alguien pueda entrar sin tocar y están para poder resolver, estaría yo para todos. Muchas gracias, maestro. Maestro Benjamín, por favor. Gracias. Bueno, en mi caso, creo que mi aportación fundamental sería cambiar esta visión que se tiene de estos puestos directivos como fotos de poder, en donde se concentra básicamente el poder de las decisiones y es visto justamente como eso, ¿no? Como un foto de poder. Creo que debemos de cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad mucho más colaborativa. Yo no llego a salvar al mundo, ni nadie lo puede hacer aunque quisiera. Somos parte de toda una estructura académica y la base de esta escuela básicamente es toda la planta docente, ¿sí? Los estudiantes son igualmente importantes, pero sin la planta docente no pasaría nada, ¿no? Lo hemos visto ahorita, llevamos varios meses sin su director académico y las clases siguen, ¿sí? Obviamente ha de haber un montón de cosas ahí atoradas, pero tampoco es necesariamente indispensable cada una de las figuras a nivel individual, ¿sí? Lo que sí es indispensable es que todas estas figuras, desde las jefaturas, las subdirecciones y la dirección, trabajen de manera colaborativa, y eso creo que no ha ocurrido. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es momento de empezar a plantear un programa de trabajo de muy largo plazo, ¿sí? que traspase, que trascienda esta administración, ¿sí? Todos pensamos en 3 años y ya cuando acabe esto, a ver ahora qué puesto busco, o si ya no quiero nada, pues ya es lo que hice y ni modo. Entonces, si pensamos en armar un plan de trabajo de 10, de 20, de 30 años, creo que no importaría quién ocupe estos puestos directivos. Entonces, creo que ese es el enfoque que yo quiero dar. Vengo a aportar mi experiencia como docente, lo que he podido observar fuera de la escuela también, lo que he podido ver alrededor del mundo, en los países que he estado. Justamente con la experiencia de los demás, creo que podemos empezar a armar un trabajo colaborativo, de comunidad y no de individualidades. Muchas gracias, maestro. Maestro Adolfo. Sí, gracias. Bien, ¿qué es lo que yo aportaría en el proceso? ¿O qué es lo que realizaría diferente? Como mencionan, la disponibilidad debería de ser siempre. No nada más al inicio del semestre, no nada más cuando me piden una constancia, debe de ser siempre. Asimismo, realizar una especie de diagnóstico de cada uno de los procesos. No voy a cambiar el mundo, como mencionan, simplemente voy a optimizar lo que tenemos, ¿sí? Realizar una especie de manual de alumno para que en cada semestre sepa qué va a hacer. Por ejemplo, ahorita vivimos una situación de que los jóvenes no quieren actualizar su situación de vigencia del INSS, ¿sí? Tuvimos que presionar de alguna otra forma a los maestros de que no entres a mi clase si no me traes constancia de que ya te actualizaste, o imprímeme la verificación de que ya hiciste tu verificación de vigencia del INSS.
Es decir, compartir responsabilidades con todas las áreas para que todos los procesos, independientemente si es un proceso administrativo, si es un proceso académico, si es un proceso escolar, si es un proceso de egreso, todos participemos para que se realice en tiempo y forma. Y se optimice todo, los recursos, los espacios, y que la persona deje de estar saturada y que en un momento dado nos atienda bien a las 9 de la mañana, pero a las 11 ya está enojada, porque hay mucha gente pidiendo lo mismo. Pero si todos hacemos una planificación, todos nos organizamos, todo va a funcionar, ¿sí? Lo mismo con las academias. Si cada maestro tiene iniciativas o intereses diferentes, simplemente con que los externe, se le hace un planteamiento de cuál es su posible ruta a seguir, su procedimiento, sus formatos, etc. ¿Okay? Esa sería mi forma de trabajo o de aportación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro Luis Gustavo, por favor. Gracias. La forma en la que se puede marcar una diferencia implica tener que compararse con el pasado. No me gustaría denostar la actuación de los precedentes subdirectores académicos. Creo que es importante, hay que reconocer que ha habido cuestiones que han tenido ventajas en esto, desventajas en aquello. Creo que puedo generar de forma valiosa pues esa apertura, ¿no? A todas aquellas partes que necesiten cualquier cosa de la subdirección académica. Muchas gracias a todos los participantes. Recomiendo por parte de la comisión si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, para dar paso a la segunda pregunta del maestro. Por parte del maestro Da Silva. Yo también te lo quiero. Gracias. Muy buenas tardes. Antes de más nada, felicitar a ustedes por enviar su propuesta, una área muy importante dentro de la universidad escolar, que es la subdirección académica. Yo tuve el gusto de leer cada plan de trabajo de ustedes y sabemos la parte fundamental que yo no vi, solamente la cuestión de trabajo interdisciplinario, pero en ninguna propuesta se toca la parte medioambiental. Y sabemos nosotros que la industria aeronáutica, aeroespacial y también las otras carreras que aquí se imparten es una de las áreas que más se contamina. Entonces me gustaría preguntar a ustedes, ¿cuáles son justamente la propuesta de hacer integración para que se pueda trabajar justamente esa parte, no dejar a un lado la parte medioambiental, sabiendo que en el Politécnico hay el compromiso en esa parte ya de las coordinaciones ambientales, etc. ¿Cómo podemos aquí, justamente dentro del área de la subdirección, que es muy importante, unir esa parte y pasar en todas las disciplinas esa parte de conciencia ambiental? Porque justamente viendo las propuestas sentí esa parte. Entonces me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué proponen ustedes de esa vinculación con la parte ambiental? Gracias. Bueno, no nada más sería la parte ambiental, yo creo que todo. Como lo dije al principio y como lo tengo en mi plan de estudio, vincular con las empresas. Y dentro de las empresas, buscar empresas no nada más de lo que es el lado ambiental, ¿no? Sino de todo. Entonces yo creo que eso sería, vinculando con las empresas. Y si hay empresas que tienen la necesidad de cualquier necesidad, hacer las optativas. Yo creo que las optativas podríamos ahí meter todas las necesidades, no nada más esa, sino todas. Entonces yo siento eso, que hay que hacer una vinculación con todas las empresas. Y no nada más ese tema, todos los temas. Y así ya podríamos hablar no nada más de un tema, sino de todos. Y podríamos hacer la currícula en base a las necesidades, lo que hay en el externo, ¿no? Con las empresas. Por eso yo siempre he dicho, vamos a preparar alumnos que también al terminar puedan estar en el medio ambiente, o estar en el exterior. Y el exterior no nada más es México, sino también en el exterior. Pero sería así, vinculando con empresas. Muchas gracias, maestro César. Maestro Ángel, por favor. Gracias. Doctor Rodrigo, muy
interesante su pregunta y además muy pertinente. En el plan que presento hablo en mi carta de motivos también de mi intención y de mi deseo de que la formación de los ingenieros tengan un alto compromiso social y valores éticos. Y eso justamente tiene que estar plasmado en un rediseño, ¿sí? Si nos enfocamos solo en la parte tecnológica, científica, pues vamos a seguir produciendo ingenieros como los que demanda el modelo neoliberal dominante, que es hay que producir y producir independientemente del costo ambiental y social que tengan. Entonces, si bien hay materias humanísticas, ya las llamadas materias de humanidades, creo que no están bien claras, ¿sí? Creo que tenemos que tomarlas más en serio, profundizarlas, elegirlas correctamente, de tal forma que nuestros ingenieros sean capaces de diseñar un satélite, un cohete espacial, un avión, un dron, ¿sí? Pero siempre anteponiendo cuáles son las necesidades sociales. ¿Para qué? ¿Sí? A lo mejor yo soy ingeniero en sistemas automotrices y quiero diseñar un coche de Fórmula 1. La pregunta es, ¿necesitamos en México, urge diseñar coches Fórmula 1? ¿Sí? A lo mejor sería más conveniente diseñar un tractor para sembrar el campo en México, ¿sí? Esa conciencia social, a través de la ética, pero sobre todo de saber cuáles son las necesidades y las prioridades del país, es lo que tenemos que dejar plasmado en los planes de estudio, de tal forma que no nos limitemos simplemente a querer hacer cosas. A veces pongo como ejemplo a Elon Musk. Hace un año tal vez puso en órbita un Tesla, y es una demostración más que de ingenio, de petulancia, de soy tan poderoso que puedo darme el lujo de hacer esa ridiculez de poner en órbita un coche. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces eso no es tener conciencia social y no es tener un gramo de conciencia ecológica. Entonces eso tenemos que empezar a sembrar en nuestros estudiantes. Maestro Adolfo, por favor. Okay. Bien, hablando de la parte medioambiental, nuestros estudiantes pueden aprender desde el proceso de reciclaje. Por ejemplo, mis alumnos en mis exámenes impresos, primero yo se los imprimo. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener a disposición de nosotros una computadora y una impresora. Pero lo importante aquí viene que el papel es reciclado, definitivamente. Lo segundo, yo no les exijo que sus hojas de respuesta sean en hojas limpias o cuadriculadas o rayadas, no. Simplemente tú tienes una práctica que ya te devolvieron calificada, ya no la vas a usar, no, ocúpala con hojas de respuesta. Ese es un ejemplo que yo realizo en la práctica. Otro, al ser asesor sinodal de revisión de tesis, proyectos integradores, etc., nos dan muchos encargolados con avances, versión 1, versión 2, versión 3. ¿Qué es lo que yo hago? Literal, les doy la vuelta, casi escribo por la parte de atrás, y ahí son mis notas de apuntes de reuniones de academia, de asesoría de tesis de otros nuevos proyectos, hago mis garabatos de clasificación de componentes o sistemas. Yo avanzo, pero no ocupo hojas limpias. Otros ejemplos que se pueden implementar en la parte ambiental, lo vemos aquí en la escuela con los procesos de reciclatón, el reusar muchos componentes e incluso tener espacios disponibles para clasificar los residuos. ¿Okay? Es cuando. Gracias. Muchas gracias, maestro Adolfo. Maestro Gustavo. Y creo que se tienen que hacer muchas cosas. Una de ellas tendría que estar relacionada definitivamente con el rediseño del nuevo plan de estudios, de los nuevos planes de estudios. Tienen que incorporar pues todo este tema que es una enorme responsabilidad, pero creo que la más inmediata es involucrarnos con una actitud que refleje que en realidad nos interesa el tema. Por ejemplo, cada salón tiene 18 focos, y cuando el último alumno se sale, lo normal es que no apague 18 focos, se queden 18 focos prendidos, y eso pasa en los pasillos y pasa, no sé. Entonces creo que en realidad no es un problema que depende solo de la subdirección académica, pero tendríamos que proponer que se haga, por ejemplo, con la subdirección administrativa, ¿no? Que también funcione esto, porque en realidad a mí me entristece mucho que por un lado uno pone cierto esfuerzo. Una vez, una de las cosas que platico en clases sobre esto de protección al medio ambiente, a unas
a unos alumnos les dijeron en una aerolínea, pero no es cierto, la aviación solo produce el 5% del CO2 mundial. 5% es muchísimo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es algo que nos debería preocupar a todos, no todos le damos la relevancia que debería y no se refleja, ¿no? Entonces les digo, no se nota en la cantidad de cilindros que tienen nuestros coches, no se nota en la forma en la que llegamos a la escuela, no se nota en la forma en la que apagamos las luces. Creo que debería estar reflejado en los programas de estudio y también ser adquiridas por otras partes interdependientes como la administrativa. Muchas gracias. Bueno, pasamos a una de las preguntas que están aquí en la página web, en la página del Instituto Icomán, y estaba dirigida principalmente para el maestro César y para el maestro Adolfo. Si un maestro tuviera un desempeño deficiente, ¿cómo manejarían este caso? Bueno, primero se mete al consejo y dentro del consejo, o sea, se tomarían las decisiones. No es algo que esté en mis manos darle un premio o un castigo a alguien, sino ver las líneas a seguir. Yo siento que lo primero es un consejo. Ok. No vamos a inventar nada, ya existe la evaluación de desempeño académico. Donde nos preguntan, como mencionábamos, el maestro inicia a tiempo su clase, el maestro domina la asignatura, el maestro evalúa de acuerdo a los contenidos que él mismo expuso, el maestro es congruente con lo que plantea y con lo que acaba haciendo al final del curso. Son 5 rubros que incluso nos los da un departamento de la subdirección de evaluación y seguimiento académico. Lo que tenemos que hacer es verificar con la versión del estudiante, la versión que tiene la administración, o en este caso ese departamento, y la versión del docente. Y a nosotros identificar la deficiencia, ¿sabe qué? Al maestro le falta a lo mejor aprender computación, vamos a apoyarlo a aprender computación. El maestro no entiende porque no entiende el idioma, ok, vamos a apoyarlo con el idioma. Aquí la intención es mejorar el proceso y si la deficiencia la tiene el maestro y el maestro tiene la disposición de corregirlo, adelante. Todo es en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno deje de tener esa perspectiva que el maestro es deficiente. Gracias. ¿Es cuánto? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Olivares, soy técnico docente de la Academia de Máquinas Térmicas. Mi pregunta es enfocada más a los 2 puntos que se tocaron sobre prácticas, estancias en la industria, además de la parte internacional. Si ustedes se acercan a lo exterior, tampoco hay que olvidar lo interior. Si ustedes se acercan a cualquier laboratorio o taller de la escuela, si bien no son malos, se puede mejorar pues bastante, ¿no? Mi pregunta es enfocada exclusivamente a la parte de su dirección académica. Sé que se trabaja con la administrativa y con la dirección,